Una de las razones por la que vimos en el video anterior fue que Cristo vino no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y aún servir para nuestro rescate. Él vino llevando todo nuestro pecado, nuestra culpa, para rescatarnos de aquel que nos tenía preso y de aquel que nos tenía muerto en nuestros delitos y pecados. Ahora, Cristo también, vamos a ver cómo Cristo sufrió y murió también para o por el perdón de nuestros pecados. Y para eso vamos a ver dos textos bíblicos, uno en Efesios y el otro en Mateo. El primero en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 7, nos dice lo siguiente el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Mateos, en el capítulo 26, en el versículo 28, nos dice lo siguiente: porque esta o esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y cuando hablamos de pecados o hablamos de perdón, sabemos que el perdón, o cuando nosotros perdonamos por una deuda o una ofensa o un daño, sabemos que no debemos de exigir nada a cambio, porque no es el pago o el ajuste de algo, sino que es perdón, ¿cierto? Y, y si así no fuera, y exigiéramos lo contrario, pidiéramos algo a cambio, ya no sería perdón, ¿cierto? Si se nos hace un reembolso por lo que hemos perdido o por lo que hemos nosotros perdonado, entonces ya no habría necesidad de perdón, porque si no sería simplemente un pago, ¿ya? Tú, tú me das algo y yo te doy lo otro. Ojo por ojo, como decían por ahí. Bueno, el perdón, sin embargo, sugiere y supone gracia dentro de él, ¿ya? Si usted me hiere, simplemente la gracia absuelve aquello. Yo no lo demando, por lo tanto, yo lo perdono. Es por eso que la función de la gracia es de darnos siempre lo que nosotros no merecemos. Y perdonar contiene en sí también la palabra donar, donar el perdón, ya que el perdón no es saldar la cuenta, más bien el perdón es abandonar el derecho de la compensación. En realidad, en pocas palabras, no es esperar algo a cambio de nuestro perdón, es simplemente perdonar y ya. Eso es lo que Dios precisamente hace con nosotros cuando nosotros confiamos en Cristo. Porque la Biblia dice ahí en Hechos, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados, pero por su nombre. Porque si nosotros sabemos, si nosotros creemos en Cristo, Dios deja de tomar en cuenta nuestros pecados. Y este es el propio testimonio de la Biblia. Es el testimonio de Dios en la Biblia, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones, y mire lo que dice, por amor a mí mismo. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 43 en el versículo 25. Pero no solamente eso, también nos dice en el Salmo 103 en el versículo 12 que cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Dios. Pero esto también crea un problema. Todos sabemos que no basta con perdonar. Podemos verlo claramente cuando el daño es grande, como por ejemplo un asesinato o una violación. Ahí es diferente, ahí el grado de perdón es muy distinto de ver las cosas. Pero ni la sociedad ni el universo pueden mantener unidos a estos jueces para tomar un veredicto, porque simplemente le dicen a todo esto, o no pueden cambiar la forma de un juez de ver su justicia. Para él simplemente dice, este es un violador o es un asesino y punto. Porque no le pregunten, le dice o lo sentís mucho o estás arrepentido. No simplemente le dice, y si él prácticamente dice, sí, estoy arrepentido, no le dice muy bien, el Estado te perdona o quedas libre. No, porque en caso de que esto ocurriera, aunque la víctima pueda tener un espíritu perdonador, el Estado simplemente pasa a ignorar su justicia, entonces simplemente no sería aplicada la justicia.
sería un mal juez, sería un mal veredicto, porque en realidad, independientemente del pecado o del error que cometamos, merece ser pasado por justicia y debe ser aplicada la justicia. Podemos tener arrepentimiento, pero todas nuestras obras tienen un, todo tiene una consecuencia. Por lo tanto, la Escritura también nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Por lo tanto, nosotros si sembramos, tenemos que saber que vamos a cosechar. Sea bueno, sea malo, vamos a cosechar en su tiempo y, y tenemos que tener consecuencias de nuestros actos. Y lo mismo, a través de este ejemplo de un juez con un violador, un asesino, asimismo pasa con la justicia de Dios. Todo pecado es grave ante Dios, porque primero que todo hay que saber que es en contra de Dios. El pecado siempre va en contra de Dios y Él es aquel cuya gloria es a quien ofendemos cuando nosotros la ignoramos, cuando desobedecemos su palabra o cuando simplemente blasfemamos su nombre. Cuando decimos ser seguidores de Cristo, pero en realidad nuestros actos o nuestras obras dicen lo contrario. Cuando predicamos la palabra, pero en realidad nuestras obras, nuestras palabras incluso demuestran lo contrario. La justicia de Dios no le permitirá a usted simplemente ser libre de su pecado. Así como un juez no puede cancelar las deudas que un criminal tiene ante la sociedad, la ofensa hecha a la gloria de Dios por nuestros pecados se debe reparar porque o para que la justicia de Dios debe quedar, no, para que su justicia o su gloria tiene que resplandecer con más brillantez que la nuestra. Nuestra justicia y nuestra justicia no es la misma de Dios. Hay que tenerlo claro. Y si nosotros, los criminales, vamos a quedar en libertad y a ser perdonados, debe también haber alguna demostración dramática de que el honor de Dios es mantenido. Y aunque algunos que fueron blasfemos sean puestos en libertad, sabemos que eso no dejaría demostrada la justicia de Dios. Por eso, o esto es por lo que Cristo sufrió y murió. Porque así el apóstol Pablo nos decía en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre. O sea, es decir, somos comprados de nuestra culpa. En Él tenemos redención por su sangre, pero también tenemos perdón de nuestros pecados. El perdón a nosotros no nos cuesta nada. Toda nuestra costosa obediencia no es más que el fruto y la raíz de todo del hecho de ser perdonado. Es por eso que nosotros llamamos a esto gracia. Pero esta gracia o este perdón no nos costó a nosotros. Este perdón les costó la vida a Jesús. Y es por eso que llamamos a esto justicia. Y cuán preciosa es la noticia de que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados cometidos. Y qué hermoso es Cristo, por quien cuya sangre nos justificó e hizo que Dios hiciera esto en nosotros, perdonar nuestros pecados. Solo por Cristo, solo por su gracia y solo por medio de la fe, que es un don de Dios, ni siquiera es nuestro. Por eso su justicia debe ser aplicada en nosotros. Y gracias a Dios por Cristo, porque su justicia fue aplicada en Cristo y por lo tanto es aplicada a nosotros por medio de la fe. Y por lo tanto somos justificados ante Dios por la justicia de Cristo. Que el Señor les bendiga.